y donde vemos que es posible conseguir respuesta a prácticamente cualquier cosa que nos planteemos. Ya iremos viendo en todo, ¿no? Como ya he pasado por sustos de salud, como puede ser un colon irritable. Temas de conversación. Diseñé un instrumento que yo llamé el instrumento Enteos. Es una escala. ¿En qué consiste? Consiste en... De la mía, que también me lo comentó, entré como, ya venía de un estado de elevación, entré en un estado de elevación superior. Entonces, a veces yo interrumpo una conversación y le digo, perdone, no quisiera que tuviésemos una conversación trascendente. Vladimir, ¿qué tal estás? ¿Cómo empieza el día? Muy bien, Ángel, aquí contento de que estemos por aquí iniciando nuestras conversaciones, como habíamos decidido. Genial, totalmente. Al final, como esto ya está grabando, pues vamos hacia adelante. Creo que yo voy a ser lo más natural, yo sé que tú también, así que es posible que me equivoque muchas veces, que equivocarse hay que ver qué significa realmente. Es posible que me quede en blanco muchas veces también, así que no pasa nada, es parte del directo y simplemente pues vengo con la idea de disfrutar y seguir aprendiendo contigo y luego pues poder compartir con todos pues lo que siempre hemos hecho, porque al final esta es la idea de esta conversación con preguntas que mueven. Entonces, pues es un privilegio poder estar contigo y además compartir ya a tu lado, creo que ya son unos 10 años que nos conocemos, ¿no? Así que muy enriquecedor y estoy súper agradecido. Así que bueno, nada, así es como me siento y como veo esto, contento, feliz y con ganas de lo que salga. Qué bien, qué bien. Pues como hemos hablado, una de las cosas que también me motiva bastante es en estos tiempos en que hay tanto aceleramiento tecnológico y de todo tipo, porque realmente todos los entornos están siendo modificados por decisiones que toman tanto los grandes actores y protagonistas de estos tiempos modernos como nosotros mismos en nuestro día a día, y donde vemos que es posible conseguir respuesta a prácticamente cualquier cosa que nos planteemos desde el punto de vista de los avances de la inteligencia artificial y la computación cuántica y todas estas innovaciones que están surgiendo con los modelos de lenguaje. Pues creo que es eso, es un tiempo extraordinario para hacernos preguntas, para formular mejores preguntas, ya que las respuestas casi que están aseguradas, pero las preguntas no necesariamente, y un poco esto es lo que nos hemos planteado a través de nuestras conversaciones y que hoy estamos materializando. Así que igualmente contento de que hagamos partícipe a más personas de estos diálogos que veníamos teniendo tú y yo, de una forma tan enriquecedora como sucede siempre que hablo contigo. Por supuesto, excelente, Vladimir. Gracias por compartir siempre. Pues si te parece, lo bueno es que aquí tenemos tópicos infinitos, porque creo que somos unos apasionados y unos curiosos de la vida y nos encanta aprender y seguir aprendiendo. Y aquí, para que nos conozcan un poco mejor quienes no nos conocen, voy a hacer una breve introducción a ti sobre quién tú eres. Igualmente, mejor que tú, nadie se va a describir. Luego veremos si a lo largo del podcast lo hacemos o no, lo de introducirnos o no al día de hoy. Pero sí que yo, por lo menos, te voy a introducir a ti, cómo te veo, cómo te siento, muy breves palabras. Entonces, bueno, Vladimir es una persona de alma y espíritu, como te digo, infinita. O sea, una edad no le puedo poner. La edad física al final no cuenta. Pese a la distancia de la edad física, tenemos una gran amistad porque nos mueven cosas muy similares y aspectos muy similares, aunque, como acabo de decir, somos curiosos en absolutamente casi todos los aspectos que envuelven la vida, porque todos afectan unos con otros. Y ojalá nos diera tiempo a poder seguir curioseando todo lo que hay en este mundo. Entonces, Vladimir, para mí, la forma en la que yo veo a Vladimir es una persona súper culta, una persona con la que tienes una conversación y siempre te vas a enriquecer. Es más, la última vez que estuve hablando con Vladimir le dije un sentimiento que tenía y era, ostras, deseo que Vladimir me dure todo el tiempo que yo pueda estar en esta vida y ojalá pueda ser así, porque cada vez que hablo con él es que me enriquece. Además de ser extremadamente culto, si es el tío, además, es un excelente comunicador y tiene una excelente memoria. Es decir, es capaz de explicarme sus propias experiencias de forma muy vívida
y también aprendizajes de terceros, ya sean personas en persona real o en libros o cursos o cualquier cosa que haya experimentado y de un tercero, y también es capaz de explicármelo muy bien. Y explicar muy bien significa con una estructura lógica, coherente, con pasión, con entendimiento, con ejemplos reales, con palabras muy cultas y con palabras muy simples para entenderlo. Es decir, es una persona que aporta cada vez que respira. Entonces eso me llena y me encanta y, como he dicho, me aporta y cojo constantemente sus consejos. Además, es buena persona porque se pone siempre en una posición de no juzgar. Es decir, ostras, cada uno sabe que tiene su historia y quién soy yo para juzgar a nadie. Entonces, bueno, hay muchísimas más cosas que podría decir de él. Su carrera profesional, sin duda, es envidiable. Él ya lo contará, quizás en un futuro no, pero ha tenido unos puestos importantes y no solo eso, de puestos importantes para lo que cada uno pueda ser importante. Obviamente todo va ligado a su gran capacidad de técnicas, soft skills y hard skills, como se llaman, ¿no? Sino que también luego ha sido capaz de acompañar a grandes referentes del sector empresarial para que puedan, pues, llevar a sus empresas a otro nivel y elevar también su nivel de conciencia personal, ¿no? Y bueno, muchísimas más cosas también relacionadas con el desarrollo personal y el autoconocimiento, porque como decimos, somos seres muy curiosos y además somos seres de acción, así que eso nos lleva a pensar y materializar constantemente. Así que bueno, podría decir muchas más cosas de Vladimir, pero bueno, como esto va a ser un constante de conversaciones para conocernos más a nosotros y conocer más lo que nos rodea, pues ya irá saliendo, ¿no? Así que de forma muy resumida, esto es lo que siento, veo y pienso de mi querido amigo. Y nada, pues ya seguiremos diciendo más cosas según vayan saliendo. Gracias, Ángel. Pues mire, que Ángel, para mí, si tuviera que definir a Ángel, diría que es un entusiasta profesional. Esa combinación de la palabra entusiasmo es hermosísima porque viene de enteos, en Dios. Una persona entusiasmada está como que conectada con su divinidad, con esa parte espiritual trascendente o más elevada que todos tenemos, ¿no? Entonces, ¿y por qué profesional? Porque lo ha hecho de una manera sistemática. Es decir, es la persona que va reflexionando sobre lo que vive. Y eso me parece extraordinario porque desde ese punto de vista casi que los errores son bienvenidos, ya que cada error que conlleva un aprendizaje, sí hay reflexión. Y eso es algo que siempre he admirado en Ángel, esa capacidad de sacar lo mejor de las situaciones que le toca vivir. Y por otra parte, hay una actitud de alegría y de agradecimiento simultáneamente ante la vida. Y eso lo lleva a los ámbitos personales, en el mundo de sus amigos, con su pareja, en su labor docente, universitaria, con sus alumnos y en los proyectos empresariales que ha iniciado, donde se plantean las cosas desde un pragmatismo muy interesante y pasa a la acción rápidamente. Si hay una cosa que caracteriza este tiempo es eso, o sea, una vez que tenemos el aprendizaje y captamos lo que hay que hacer, pasar a la acción. Porque realmente cuando conocemos algo, cuando lo ejecutamos, lo demás es teoría. Entonces veo en Ángel eso, un entusiasta profesional, una persona que exporta entusiasmo y que suda entusiasmo a través de sus poros, porque siempre tiene una apuesta positiva y un gran comunicador, porque ese mismo deseo de expresar lo que ha aprendido de la vida y lo que disfruta de aprender, lo transmite a su entorno. Así que creo que vais a disfrutar muchísimo también viendo este compartir de Ángel de sus vivencias y sus reflexiones. Gracias, Vladimir, por tus palabras. Es justo lo que decía antes. Eres capaz de vincular constantemente, como has dicho, ciertos atributos con nombres ancestrales, porque tu memoria es excelente. Y justamente aquí, como esto es improvisado, referente a lo que decías, y me gustaría comunicarlo del entusiasmo, esto sí es verdad, pero es porque constantemente me planteo a mí mismo desde dónde quiero hacer las cosas. Es decir, si algo quizás no está saliendo como espero, que es la mayoría de las veces, ya que no es lo mismo pensarlo que hacerlo, y en el camino cuando lo haces, pues
la teoría y las imágenes estas que salen ahí en Instagram hoy en día cuando haces scroll, sí, no es lo mismo el camino, qué tal, pero cuando lo experimentas y llega la frustración, porque es inevitable, a todo el mundo le llega la frustración y tienes un día que dices, hostia, pero esto es, iba a decir la palabra, pero luego tengo que quitarla, entonces no la digo. Entonces, ahí es cuando me paro y digo, a ver, ¿qué sentido tiene hacer las cosas? Si yo voy a estar pasándolo mal y no entiendo que es un proceso. Entonces empiezo a ver desde dónde lo hago. Digo, ¿qué lo hago? ¿Desde la necesidad de conseguir algo o desde la necesidad de estar bien? Entonces yo quiero estar bien y entonces que las cosas sucedan, porque como ya iremos viendo en todo, ¿no? Como ya he pasado por sustos de salud, como puede ser un colon irritable, y esto venía no solo desde dónde hacer las cosas, sino obviamente de más atrás, ¿no? De tu historia personal y familiar. Pero ahí explotó todo porque constantemente estás transportando tu pasado a tu presente. Ahí dije que no podía vivir así, me negaba a vivir con menos salud. Entonces no tiene nada de sentido si haces las cosas si luego no las puedes disfrutar. Entonces, bueno, ahí venía en referencia a esto y al inicio de ciertas conversaciones. Que, por cierto, aquí te quería comentar y compartir que justamente tanto el jueves pasado como el viernes estuve en plena conexión. Lo que entendemos por conexión que a veces hablamos ya puede ser con la fuente, con lo que sea. Y te quiero explicar esto y obviamente, claro, esto se comparte con todos. Es decir, estaba en una conexión porque justo el jueves asistí a un evento que tenía que ver con un libro que es un curso de milagros, que me estoy volviendo muy fanático de este libro, es una maravilla, y lo estoy entendiendo, pese a que no es un libro fácil de entender, pero por eso asistí al evento, ya que había como un maestro más avanzado, entonces esto me hizo elevar mi nivel de conciencia, como el doctor David Hawkins, ¿no? Me hizo elevar muchísimo, y además el viernes coincidí con un chico que tenía muchas ganas de conocer y justamente él me escribió, es decir, ya mentalmente estamos conectados para en cualquier momento que alguien escribiera. Y la verdad que fue él y nos vimos y resulta que nuestra infancia era muy similar. Entonces, gracias a que él me aportó cosas que entendí de mi infancia gracias a suya y él de la mía, que también me lo comentó, entré como, ya venía de un estado de elevación, entré en un estado de elevación superior. ¿Y qué quiere decir eso? Cuando me fui luego a hacer las clases, justamente el viernes, o sea, normalmente cuando hago las clases, ya que es en otro idioma, es en inglés, me cuesta un poco más. Entonces, hablo mucho de la garganta. Y el viernes, o sea, me salía todo como de aquí. Y de una forma muy fácil, sin tener que esforzarme ni cansarme, comunicando el máximo conocimiento. Fue algo espectacular. Y aquí viene el siguiente paso, que esto es lo fuerte, ¿no? Lo fuerte es que a la noche voy a cenar con mi mujer y el ser humano es juzgón, vamos a decir, de la naturaleza. Y sin darme cuenta empecé a juzgar a otras personas, ¿no? Porque haciendo esto tal. Y automáticamente noté como un corte de conexión. O sea, fue algo y no lo he recuperado. Es decir, solo te estaba compartiendo esto, ligando todo para que ahora que tengo esto muy reciente, como el juzgar, que es un aspecto de dualidad, es decir, juzgar al otro es juzgarte a ti mismo. Significa que cuando estás juzgando al otro, te estás juzgando a ti y no te estás queriendo en todas tus facetas. Entonces ahí es cuando pierdes toda tu conexión de amor, que al final amor a ti, amor al prójimo es lo mismo, porque no lo sé, se supone que todo es lo mismo. Yo lo que sé, yo no sé nada y sé algo y no sé nada. Lo que sé es que funciona. Luego se irá viendo, ¿no? Funciona y es la verdad. Así que nada, te compartía esto como experiencia reciente que es muy difícil de comprender y es como un orgasmo. Hasta que no lo tienes, no sabes lo que es la conexión. Y entonces, este es exactamente lo mismo. Y tú esto lo conoces muy bien también, por cierto. Qué interesante. Fíjate Sí. que con mucha frecuencia, cuando nosotros estamos vinculados a estos estados elevados, ¿no? Vamos a llamarlo así, de muy alta vibración, decimos que estamos conectados. Yo, sin embargo, creo que siempre estamos conectados, que es imposible no estar conectados con eso que llamamos la mente superior, el yo superior, el ser, o como queramos llamarlo, ¿no? Es imposible no estar conectados, pero no siempre estamos alineados. Entonces, ¿qué es la alineación? La alineación es como que estamos recibiendo, o sea, esa entidad
que somos nosotros mismos, a fin de cuentas, emite, el cerebro recibe y la mente inferior, el yo, la personalidad, percibe. Entonces, la alineación, ¿qué es? Ese proceso por el cual estamos como que al unísono actuando, ¿no? A mí me encanta la referencia de los grandes maestros de la humanidad. Hay una expresión del Maestro Jesús que decía, mi Padre y yo somos uno. Entonces, y yo siento que se refería justamente a eso, ¿no? A ese yo superior. Y cuando hay esa integración, esa alineación, se producen estados como el que tú dices y que yo también he compartido, estoy seguro que quienes nos escuchan los han vivido. Desde ese punto de vista, yo te digo algo, Ángel, todos los días, cuando yo me despierto y digo, ¿qué es lo más importante de hoy? Siempre la respuesta es la misma y ha sido así durante meses. Mantener en alto mi vibración. ¿Por qué vivimos fluctuando? Hay quienes dicen que fluctuamos en 24 veces de estado de ánimo durante un día. Pasamos desde estados más abatidos hasta los más elevados. Y quiero vincularte esto también con dos cosas que has mencionado, ¿no? Una es la crítica y otro algo que dijimos al comienzo, esa característica que yo te admiro también, que es el entusiasmo. Sabes que viendo el proceso por el cual las personas se relacionan y establecen temas de conversación, diseña un instrumento que yo llamé el instrumento ENTEOS. Es una escala. ¿En qué consiste? Consiste en ayudar a otro a subir de nivel tan solo hablando. Y te va a llamar la atención la forma en que lo puse en práctica experimentalmente y fue con los taxistas de Madrid. Yo no sé si tú sabías que uno de los requisitos para ser taxista, aparte de conducir, sacar la licencia y todo esto, tiene que ser un muy buen crítico y tener una gran capacidad de quejarse y de despotricar. Y no solamente en España, esto es válido en casi cualquier parte. Entonces, cuando me subí a un taxi, le preguntaba al taxista, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo está todo? ¿Qué cómo está todo? Terrible, terrible, esto es un desastre, esto no hay quien lo paga. Y empezaba a despotricar sobre Cabify, Uber, la autoridad de tráfico, el presidente, los extraterrestres, alguien, ¿no? Y empezaba a quejarse. Fíjate que ese es el primer estado de la escala ENTEOS, la queja. ¿Qué es la queja? Es una muestra de disconformidad un poco vaga, generalizada y casi que perenne. Hay personas que viven en un estado de queja. Es decir, llamando la atención sobre lo que no está bien. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? En alimentarle ese estado porque se siga quejando. Y cuando lleva un rato quejándose, viene la primera pregunta que busca subirlo de nivel y una pregunta, ¿quién cree usted que es responsable de todo esto? ¿Quién va a ser? Fulano de tal con la ley que aprobó y han permitido que las matrículas no le cuesten tanto. Entonces ya él salió de un nivel que se llama queja al siguiente nivel que es la crítica. Es decir, ya tenemos un culpable. Yo digo que empieza a ser parte de nuestro equipo de investigación. Ya está buscando quién es el culpable. Una vez que señala a un responsable que está en el estado de crítica, juicio que tú mencionabas antes, lo siguiente es preguntarle, ahora, veo que usted está bien entendido de la situación. ¿Qué le gustaría a usted que ocurriera? ¿Qué importa lo que uno quiera que ocurra? A uno no lo toman en cuenta y intenta caer otra vez hacia abajo. Y le digo, sí, eso lo entiendo, pero ¿usted qué quiere que suceda? Y la persona, hombre, que haya reglas similares para todos, para que haya justicia. Entonces ya le está en expectativa. Fíjate que salió de la posición genérica de la queja, de señalar un culpable a través de la crítica, para empezar a concentrarse en lo que él quiere que suceda, la expectativa. Y luego le pregunto, ¿pero cómo podía hacerse eso? Es muy difícil, pero al final, si le insistes, empieza a darte idea. Si todos reunimos una cierta cantidad de dinero y nos reunimos para conversar y vamos ante las autoridades, ya salió de la expectativa la propuesta. Y luego le pregunto, ¿pero con qué recursos se hace eso? Y empieza a hablar sobre lo que sería un proyecto. Y cuando está en el estado del proyecto, la gran pregunta es, ¿y cuándo se propone comenzar a hacerlo? Y entraría en ejecución. Entonces, como te decía, la escala ENTEO, ¿qué es? Es un instrumento dialogante que busca, a partir del nivel más bajo vibratorio que puede encontrarse una persona con relación al entusiasmo, que es simplemente la queja, aprovechar y canalizar esa energía para llevarlo a propuestas positivas. Y eso es algo que podemos hacer no solo con los demás, sino con nosotros mismos, cuando estamos argumentando en nuestra contra. Así que me vino a la mente con las cosas que comentaba, la escala ENTEO como un instrumento para ayudar a las personas a subir de nivel y entrar en esos estados creativos
productivo como el que tú describes, ¿no? Ostras, es buenísimo, es buenísimo. Sí, es justo, es parecido a la escala de los niveles de conciencia de David Hawkins, ¿no? Interesante. ¿La has visto la escala, cómo Sí, funciona? ¿Y sí. esta cómo se llama? La La que que acabas de describí compartir. se llama la escala en Teos, porque viene de en Dios. Entonces, ¿cómo endiosar a una persona a través de llevarla con una conversación a niveles más proactivos, más positivos y menos quejosos? Es maravilloso. Además, lo estás conduciendo como de una forma inconsciente para el otro. O sea, sin que el otro se dé cuenta, se pone en una escala superior. Ostras, es una guía súper sencilla que en un día puedes cambiar totalmente la actitud de una persona y la forma de ver las cosas durante mucho tiempo, ¿eh? Sí, es cierto lo que dice. Ostras, Y fíjate que en las sí, conversaciones habituales, qué cosa tan fácil es preguntarle a alguien, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Y empieza a descargarte casi siempre los titulares de los noticieros. O sea que no sí. es su experiencia personal, sino es lo que se ha nutrido a través de los medios de diferentes medios de comunicación. Y empieza a caer sin darse cuenta en eso. Y muchas de las conversaciones entre amigos, entre familiares, están en torno a lo mismo. Entonces, a veces yo interrumpo una conversación y le digo, perdone, no quisiera que tuviésemos una conversación trascendente. ¿Cómo trascendente? Y que es una conversación trascendente de esas que dejan huella, que te sirven para mejorar en la vida. Porque estamos simplemente por inconsciencia repitiendo eslogan, frases que hemos estado escuchando desde pequeños, lo que dicen los medios de comunicación, y lo que hace falta es que desarrollemos nuestro espíritu crítico, en el sentido positivo de, bueno, date cuenta si esto que tú estás repitiendo es cierto, si esto es una generalización o es simplemente que has comprado una interpretación de la realidad y de los hechos sin haberle agregado ningún valor de tu parte. La conversación es trascendente, que es un poco lo que esperamos nosotros con este podcast, que dejen huella, que te dejen una inquietud, que te muevan a la reflexión y de la reflexión que te inviten a pasar a la acción, porque es la acción la que demuestra que el conocimiento ha sido interiorizado. Claro. Y justamente todo esto que cuentas, todo tiene un enlace a donde estamos viviendo ahora, en el sistema que vivimos ahora. Ahora justamente estaba preparando las cosas del programa que estoy desarrollando de autoconocimiento y esto que comentas de lo que vemos en las noticias y de la automática queja de las personas, que al final, o sea, uno, yo la forma en que lo veo es como la única forma como de tener conversación, porque justamente la gente no se da cuenta que comer no se trata solo de lo que llevas a la boca, sino de lo que escuchas y además de lo que aceptas, ya das por hecho y te lo crees. Y esto no aplica solo a la gente que ve la televisión, porque deduzco que quien ve la televisión no nos va a ver a nosotros o muy difícilmente la va a ver. Esto también aplica, obviamente, a lo que ves en YouTube, que está bien. Obviamente hay que verificar las fuentes de quién son estas personas que estás viendo. Luego lo que ves en Instagram, lo que ves en Facebook, todo esto, ¿no? Entonces, esto me vengo a referir respecto al tema de lo que vemos, de lo que estamos viendo constantemente, cómo esto nos alimenta nuestro cerebro. Pues si vemos memes, ¿sabes lo que son los memes? Que son las cosas estas que a mí también me hacen gracia, o sea, hay que admitirlo, pero esto es lo mismo, ¿no? Como decía antes, desde dónde hago las cosas y aquí es desde dónde observo. Pues oye, pues puedo ver memes 3, 4, 5 minutos, pero no me voy a tirar media hora por la noche viendo memes, por la mañana me despierto y veo memes, sí, porque me alegran el día. Bueno, al final, para mí es como un sistema de evasión ver los memes, ¿no? Entonces, que hay muchísimos. Entonces, esto viene en referencia, Vladimir, a lo que decías de que no nos damos cuenta y lo que consumimos de forma audiovisual, pues nos va reprogramando la mente y va creando pues esa verdad. Y aparte, es muy fácil reprogramar la mente, en el sentido de que a mí, por ejemplo, lo que me pasa es que si estoy, por ejemplo, 2 semanas sin llevar a cabo mis acciones de autoconocimiento y autoconciencia, pues me pierdo un poco más. Y además mis acciones de autoconocimiento y autoconciencia, pues que es obviamente consumir contenido que eleve mi conciencia, que hable de cosas trascendentes, yo mismo identificar qué estoy pensando, en qué estado estoy, yo mismo identificar cómo me siento y qué síntomas tengo en mi cuerpo respecto a mis emociones. O sea, en el momento que pierdo un poco esa rutina, me siento aún más separado de mí y además soy más susceptible
a tragarme cualquier cosa que me pongan enfrente o que me digan, es decir, cuestiono menos las cosas. Y esto viene también que antes justamente estaba pensando, porque la semana que viene el encuentro con este chico el viernes por la mañana que ha tenido una infancia parecida a la mía. Hablo de esta infancia porque ahora me ha revuelto un poco lo de dentro. Y es que me di cuenta, digo, ostras, ¿y en el colegio cómo es posible de que no te enseñen, si ya lo sabían cuando yo iba al colegio, que soy del 90, cómo es posible que no enseñen a los niños a estar bien? Es decir, a entenderse, a estar bien, a ver esas emociones. Si hay un niño problemático, que era mi caso, no es que fuera súper problemático, es que simplemente no estaba ahí, que estaba distraído. Pues entender realmente qué pasa a ese niño, entender de dónde vienen las causas, pero al final, como están focalizados simplemente en atender un programa formativo, donde ese programa formativo viene de unas intenciones, es que aquí ya nos podemos meter en tema, puede parecer conspiranoico, pero no es nada conspiranoico, es simplemente ser crítico y ser realista. Es decir, y yo lo he vivido en mis carnes. ¿Cómo es posible que si todo lo que se supone que te tienen que enseñar te va a hacer bien en el futuro, y ahora en el futuro nos encontramos con que yo, que se supone que tenía que ser el extraviado social, pues no digo que me vaya mejor que a nadie, sino simplemente digo que soy capaz de entender quién soy, crear desde la buena fe y la bondad y el bienestar, poder compartir conversaciones trascendentes, no quejarme todo el día, no tal, es decir, haciendo todo lo contrario a lo que se supone que se tiene que hacer, no significará, y los que han hecho lo que se supone que tenían que hacer, tienen trabajos que no llegan a fin de mes, que no están felices, que están mal cuidados físicamente. O sea, al final el físico es un efecto de la causa está en la mente. Entonces, con todo esto me vengo a referir que no es fácil llegar al punto de tener conversaciones trascendentes, porque para tener una conversación trascendente primero tienes que ser una persona consciente, y para llegar a ser una persona consciente, ¿qué tiene que pasar en tu vida? Claro, porque llegamos hasta este punto viendo desde mi experiencia y las personas que veo que son más conscientes, que han tenido que pasar sucesos en su vida que les hagan replantearse todo, y esos sucesos son salud fuerte, traumas fuertes, temas económicos fuertes, y aún así, del 99% de las personas que están pasando cosas realmente complicadas, aún así no despiertan, ¿no? Y no dicen, ostras, tiene que haber otra manera, no puede ser. Si hay otra persona que le está yendo bien, ¿qué tengo que aprender yo de esas personas? Porque también nos ponen en una forma de pensamiento en donde, en vez de admirar a otra persona, no la admiramos, sino que la criticamos, la juzgamos y ponemos excusas diciendo, no, es que el otro pues venían de una familia de dinero, no, es que el otro pues ha tenido suerte. Y siguen siendo cosas muy vacías que a mí me gustaría, de verdad, poder dar respuestas a todas estas formas de pensamiento que tienen las otras personas, ¿no? Pero bueno, las pueden ir descubriendo por sí solos, y ya el hecho de quizás que lleguen a nosotros sería un punto importante. Y obviamente para todo esto hay sistemas, no es solo leer como cuando... Esto me río porque tengo un familiar que obviamente no nombraré para no ridiculizar a nadie, porque no es ridiculizar, sino es comentarlo, que me comenta siempre que me ve, porque estoy haciendo todo esto ahora de autoconocimiento en el nuevo Instagram, me dice siempre, que me he leído el libro del secreto. Y digo, vale, ¿y qué tal? Que sí, que me lo he leído. Pero es decir, me intenta decir que ha leído el libro del secreto y que ya tiene como todas las claves de todas las cosas, ¿no? Y al final, el libro del secreto, pues está muy chulo y tal, pero no, simplemente pues te da quizás una pequeña ventana a lo que puede haber detrás de verdad. Y me hace mucha gracia como que a veces también pues se leen estos libros que aún son muy por encima, que está muy bien, ¿no? Ya son un pequeño paso, pero luego llega la autocrítica y lo que decías antes, y gracias, Vladimir, por tus palabras, que es verdad, es decir, autoobservación. Es decir, si me he leído un libro que me está diciendo que se supone que atraigo todo lo que tengo a traer solo leyendo este libro y no me ha traído nada, será que, pues, que no acaba de funcionar, me lo tengo que releer o tengo que ver otras opciones. O lo mismo, me tendré que fijar en personas que quizás les está yendo bien, ser lo suficientemente humilde para decir, vale, pues quizás no ha tenido tanta suerte, porque al final, ya vengas de una familia de dinero o no, las situaciones son difíciles. Si vienes de una familia de dinero, tienes una gran responsabilidad. Ostras, y tienes que demostrar. Y tienes todos estos temas emocionales de no tengo que ser menos de la familia, o quizás
me ha tocado heredar un dinero y ahora tengo esta responsabilidad, que eso es muy fuerte, el miedo a perder constantemente sin haber construido algo es muy fuerte, o si vienes de la nada, ostras, no tengo nada, no conozco a nadie, no sé cómo construir. Ostras, no venir de la nada también tiene sus ventajas, porque no tienes nada que perder y puedes construir, pero cuando vienes con algo, sí que tienes mucho que perder y los pasos, pues hay que ir con cuidado. Entonces, siempre va a haber excusas y ser crítico con uno mismo es muy difícil porque es perder tu identidad. Es decir, hacer esa muerte, como te digo, una muerte que no es real, una muerte de tu persona, es decir, oye, renuncio o no renuncio, digo, acepto todo lo que he sido, estoy contento, pero si puedo ser algo mejor, estoy dispuesto a aceptarlo y quizás abandonar lo que yo estaba haciendo hasta ahora. Entonces, si yo hasta ahora tenía una salud, pues no la mejor, que también hay que, ostras, yo tuve una época, me he dado cuenta, que me pongo a hablar de mí, tuve una época, me di cuenta que digo, ostras, pesaba 84 kilos, que no estaba gordo, pero mi peso normalmente ideal son 75 tenía barriguita, pero no era ni consciente de eso. Yo veo las fotos ahora y digo, ostras, si es que estaba gordito, que no es un tema del físico en sí, sino que es un efecto, es una consecuencia de lo que tenía en mi mente, de que si no me cuido a mi cuerpo, es que no me estoy cuidando todas las otras partes de mi vida. Es decir, como haces una cosa, refleja cómo haces todo lo demás. Entonces, bueno, todo esto viene al que el hecho de elevar la conciencia y que las personas sean conscientes y tengan ese tipo de conversaciones, que hasta entender el significado es muy difícil, es un gran trabajo interno que hasta que consigamos que una masa crítica de personas se den cuenta, que nadie tiene que forzar a nadie que se dé cuenta, sino por ellos mismos, pues bueno, pues quizás también puede ser uno de los motivos por los que estamos aquí, ¿no? Para ayudar a elevar ese nivel de conciencia con preguntas trascendentes, ¿no? Entonces, bueno, todo esto venía a que es complicado llegar a esos puntos y quizás momentos de quiebre son los que te hacen llegar. Entonces, bueno, ese es el tema, será lo que quería compartir. Qué bien, qué interesante. Fíjate, todos los que hemos tenido niños, hijos, o muchos de nosotros hemos pasado por una experiencia interesante, que es la de intentar darle de comer a un niño que no tiene hambre, que no tiene apetito. Entonces llegó la hora de comer, tengo la compota, se la voy a dar, y cuando le meto la comida en la boca, ¿sabes qué hace, no? La bota. ¿Por qué? Porque no tiene hambre. Entonces nosotros damos por sobreentendido que como estamos en un proceso de autoconocimiento y de búsqueda, o encuentro espiritual, nos preguntamos por qué los demás no hacen eso. La razón es porque no tienen hambre. Es decir, a ellos no les ha llegado un momento que les inquiete como para empezar a profundizar sobre aspectos de la vida. Yo tengo una sensación de que la vida es una... imagínate nuestras dos manos unidas por una bandita de goma. Este es el consciente y este es el inconsciente. La tensión que existe entre lo que conocemos y lo que desconocemos, que nos lleva a actuar en la vida, esa es la vida misma, esa tensión que está allí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el inconsciente tiene temas sobre los cuales quiere hablar, sobre los cuales quiere conversar, y el consciente no tiene tiempo para prestarle atención. Entonces, el inconsciente le va a hacer saber que necesitan sentarse a hablar. Y como el inconsciente no le hace, como el consciente no le hace caso, dice el inconsciente, me vas a escuchar. Y fabrica algo que se llaman crisis. Las crisis son de tres tipos: salud, dinero y amor. ¿Cuándo encuentras tú que una persona está más cerca de su esencia, de su espíritu y de los demás? Cuando tiene un problema de salud serio, que le hace repensar todo. Cuando tiene una crisis económica seria. Cuando tiene una decepción amorosa o una pérdida seria. Entonces, ¿qué hace la crisis? Te hace cuestionarte esa normalidad, entre comillas, que venías llevando como vida para que te replantees cosas. Yo creo que cada uno de nosotros va elaborando desde pequeño algo que yo llamo el PIR, el patrón de interpretación de la realidad. Nos van sucediendo cosas y nosotros vamos como que extrayendo lecciones y decimos, si te portas mal en el cole, tu padre te va a poder dar una llamada de atención, y si tú no haces lo que él espera de ti, a lo mejor no te quiere. Y empiezas tú a desarrollar un tipo de conducta adecuada. ¿Para qué? Para que te quiera. Y ese proceso se va proyectando en diferentes ámbitos de nuestra vida, porque
como sabemos perfectamente, la sociedad, el entorno cultural, nos va modelando para que nosotros nos conformemos a lo que representa ser parte de un grupo social. Inicialmente nuestra familia, luego de la comunidad, después de la región, hasta que finalmente hasta del planeta. En ese proceso vamos elaborando un cuerpo de creencias, una cantidad de creencias, y vamos a llamarlas todas creencias, porque pueden ser creencias positivas, que están inspiradas en el amor y la acción, y creencias negativas que están basadas en el miedo. Entonces, cuando van ocurriendo situaciones en la vida, nosotros decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué suceden estas cosas? Y nos inventamos una explicación. Pues a veces es realmente auténtica, producto de un razonamiento lúcido. A veces simplemente son creencias que adoptamos de un cuerpo de conocimiento, llámese religión, filosofía, secta, no importa. Pero son creencias, son verdades que damos, creencias que damos por verdad sin que haya habido necesariamente una comprobación, como ocurre, por ejemplo, en el conocimiento empírico que está basado en hechos concretos que han sucedido, o como ocurre en los razonamientos filosóficos que obedecen a una lógica bien llevada. Entonces, ese cuerpo de conocimiento yo llamo el patrón de interpretación de la realidad, y se convierten en una especie de gafas o lentes que llevamos puestas todo el tiempo y otra vez vemos las cosas. Y cuando sucede algo, la comodidad es, esto fue por esto y esto y esto. Porque quien no hace bien las cosas recibe un castigo del cielo, por decirte algo. Hasta que llegan situaciones en la vida que cuestionan esa definición o esa creencia que tenemos, y si somos auténticos con nosotros mismos, ¿qué tendríamos que hacer? Oye, ¿será que esto que he venido creyendo durante tantos años es cierto? Porque este hecho me está confrontando con una manera de pensar que no cuadra, que no encaja dentro de mi sistema de creencias. De manera que yo creo que la invitación un poco es a estar con un espíritu crítico hacia nuestros sistemas de creencias para tratar de que cada vez se conviertan más en vivencias, en procedimientos lógicos, bien razonados, y eso es lo que yo creo que es crecer. Es decir, es ir enriqueciendo ese patrón de interpretación de la realidad que nos fraguamos de chicos, como tú comentabas antes, y que se va engrosando y se va engrosando y se va engrosando. También quería comentarte, hay algo que yo a veces digo aquí entre los amigos, y es que si yo supiera que me voy a morir la semana que viene, haría una pregunta al servicio de transporte que me va a llevar para otro lado. Le diría, perdón, ¿se pueden llevar libros para el viaje? Y si me respondiera, sí, se pueden llevar libros, pero únicamente 3 para el viaje entre la vida y la muerte. Yo sin lugar a duda me llevaría 3 libros. El poder de la hora, de Eckhart Tolle. La ley de atracción, de Esther Hicks. Y los 4 acuerdos, de Miguel Ruiz. ¿Por qué te menciono estos 3? Por cierto que los 3 autores los conozco en persona. Con Eckhart Tolle estuve en un retiro en California. Esther Hicks fue a hacer un seminario con ella allá en San Antonio, Texas. Y a don Miguel lo conocí en Madrid. Tuve la oportunidad. ¿Cuál es el gran mensaje de Eckhart Tolle? Vivir aquí y ahora, porque la hora es lo único que existe. El estado de presencia. ¿Cuál es el gran mensaje de Esther Hicks? Aquello con lo cual alinea tu pensamiento, va a convocar circunstancias, oportunidades para que se haga realidad y se manifieste en tu vida. Y Miguel, que es un heredero de la sabiduría tolteca y médico de profesión, tiene sus famosos 4 acuerdos, que son acuerdos que él propone para romper con todo el sistema de creencias que hemos heredado del grupo cultural al cual pertenecemos. Y uno de ellos, que es importantísimo, es habla impecablemente. La impecabilidad al hablar es nutrir a nuestro inconsciente con lo que el consciente se ha dado cuenta. Entonces, a veces hablamos con ligereza, por ejemplo, este mundo está perdido, los políticos son todos unos corruptos, y vamos repitiendo consignas y consignas y consignas sin describir objetivamente lo que nuestros sentidos nos están transmitiendo. La noticia que he visto hoy y que se ha repetido en los últimos 30, 40, 60 días señala actos de corrupción en el sistema político de este país. Punto. No conviertas eso en una generalización. Entonces, ¿qué es importante? Que desarrollemos la capacidad de observar lo que es, de ver atentamente las cosas y darnos una pausa entre la observación y la conclusión que hacemos de lo que es. Porque allí caemos en ese mundo de las generalizaciones, el cual no nos ayuda a pensar, sino precisamente a ser conducidos
los grupos estos que dirigen el pensamiento colectivo. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo, Vladimir. Y mira, y lo que veo aquí, respecto a lo que comentas, es mi pensamiento habitual, de en plan, cómo llevamos esto a la vida de las personas. Es decir, cómo las personas pueden entender todo esto sin que piensen que esto es cuestión de irse a la montaña y estar todo el día en observación de las flores o las mariposas. Es decir, cómo llevar esto a la vida real. O sea, una cosa que veo es de, por ejemplo, antes de ayer tuvimos invitados en casa y estamos jugando a un juego que nos están poniendo aquí un cartelito con una persona que pudiéramos conocer o no, y el nombre, ¿no? Ya puede ser famosa o no famosa. Y a mí me pusieron en la frente, pues, es que fíjate, iba a decir, no voy a decir el nombre, pero sí que a uno de mis peores enemigos, eh, que es un político. Y esto te lo digo ¿por qué? Porque, porque lo primero que cuando descubrí quién era, porque tenías que descubrir quién tenías en la frente, iba a decir, ¿qué hijos de... me habéis puesto a mi peor enemigo en la frente? Y no lo dije, pero sí que pensé, hostia, es que qué diversión me genera como adicción y diversión despotricar, decir este tipo de cosas en sociedad por varios motivos. Uno, para ser aceptado. O sea, había obviamente polaridades en el grupo donde estamos jugando que iban a estar en totalmente desacuerdo conmigo, pero había otros que iban a estar en totalmente de acuerdo, ¿no? Pero uno para ser aceptado es decir, soy de opuestos, de los que también es vuestro peor enemigo. Luego, otro, como para todas las cosas malas que tienes dentro, toda la mí que tienes dentro, decir, es que todo es culpa de este, ¿no? Quedarte a gusto. Decir, mi peor enemigo es este. Y todo eso, hay más motivos seguramente, y todo eso me lleva siempre a lo mismo, a decir, ostras, es que este tipo de emociones son adictivas, que es lo que no sabemos, cómo llevar todo esto a cabo, ¿no? Es que todo esto es adictivo y no nos damos cuenta. Y esto hacía también referencia a que quiero poner un ejemplo constante de que este tipo de adicciones a quién somos o a estos patrones repetitivos de estas creencias nos hacen recaer siempre en lo mismo. Es decir, obviamente hay estas grandes crisis, pero ¿cuántas grandes crisis tenemos que tener? Económicas, de pareja, de salud, para decir, y me pasó también con las parejas. Es decir, no puede ser que tenga 3 años de relación, viva con una chica y lo dije. Dije, esto ya está. Algo pasa, ¿no? Pues tengo que ser yo. Que tengo que ser yo. Aparte, decía orgulloso que las dejo yo. Pobre de mí. O sea, que pobrecito de mí que era yo quien las dejaba porque no tenía la capacidad de saber gestionar una relación de forma correcta. Entonces, ¿cuántas veces se tiene que repetir la misma historia para cambiar? Y luego también, ¿cuánta gente muere repitiendo la misma historia y no se da cuenta? Que es la gran mayoría. Y lo mismo aquí con los ideales, con las guerras que han pasado, todo esto, ¿no? O sea, como por ejemplo, pues ya pueden ser las guerras mundiales o las guerras que estén pasando ahora. Es decir, tú como ser humano que eres militar y con mucho respeto y cariño a los militares, viéndolo yo ahora desde mi punto aquí, que desconozco por completo esto, es decir, estoy dispuesto por un salario a quitar vidas y luego, ¿es solo por el salario? También es la ideología, porque es decir, siempre que estoy siendo militar estoy sirviendo tanto de un lado o de otro. Pero el tema es, lo que me viene a mí es, ostras, por un salario voy a tener que yo coger, uno, jugarme la vida y dos, tener que ir a matar seres humanos por ideologías o intereses de X personajes, ¿no? Y bueno, todo está un poco relacionado. Y esto viene al cuento por el tema de que estamos dispuestos a morir por la ignorancia del desconocimiento interno, por la ignorancia general y la ignorancia propia. O sea, fíjate qué fuerte es esto de las creencias, pero y un paso previo de la ignorancia. Y luego llega a entender las creencias. Qué fuerte es la ignorancia. Y claro, quizás ahora lo pensamos desde un punto de vista, no, porque hemos nacido, bueno, tú has nacido en un país
distinto al mío, que el acceso a educación es muy distinto. Y fíjate, por lo que sé de ti, has tenido acceso a una muy buena educación en un país complejo de acceder, y yo en un país fácil de hacer una buena educación, estaba en un sistema de buena educación e ignoré por completo eso. Y entonces con esto quiero decir que mi posición aquí o nuestra posición puede ser fácil de juzgar, que ahora quizás estoy juzgando, fíjate, fácil es juzgar he nombrado, pues quizás los militares en este caso, por debatir un poco y quizás luego que me he hecho enemigo los militares, Vladimir, me irá a buscar a casa, ¿eh? Que no es cuestión de eso. Es decir, cómo es verdad que el acceso a educación a veces puede ser difícil en ciertos países o ciertas zonas y eso hace que puedas llegar a ser ignorante, pero creo que a día de hoy, creencia, esto con Internet puede ser algo más sencillo de abolir, ¿no? El tema es cómo llega la persona al nivel de conciencia de decir, uso el Internet a mi favor y no en mi contra, como lo que decíamos antes de los memes. Así que bueno, son muchas cosas que engloban hacia quizás unos mismos destinos y muchos factores o muchos síntomas que siempre son en lo mismo, ¿no? En la conciencia, macho. Es que es esto, o sea, es la conciencia. Pero el tema es cómo llegar a elevar la conciencia que tiene que pasar y que no te tengas que reencarnar para tener que venir aquí otra vez y decir, joder, macho, si es que no lo hice. Entonces, bueno, esto lo quería compartir también. Respecto a todo lo que decías, ¿no? Enlazando un poco. Y hay una pregunta muy interesante que formulaste, ¿no? Que tú dices, ¿cuántas veces tengo que incurrir en este tipo de situaciones o habitualmente asociadas a sufrimiento para que me dé cuenta? Yo creo que es una pregunta extraordinaria. ¿Cuántas veces? Y te invito a que tú mismo nos ayudes a responderla. O sea, ¿cuántas veces tengo que yo incurrir en un tipo de situaciones hasta que logre superarla? Exacto. Porque la respuesta está implícita en la pregunta. Totalmente de acuerdo. ¿Cuántas veces? ¿Y qué tengo que hacer para que esto no se vuelva a repetir porque me hace daño? Perfecto. Yo creo que la clave que está en tu pregunta es hasta que asuma la responsabilidad de todo cuanto me sucede. Totalmente. ¿Qué Y falta? asumir la totalmente. No, y asumir la responsabilidad es pararse, sentarse y observar de forma crítica, constructiva, qué he estado haciendo que me ha llevado a repetir esta situación de forma constante. ¿Quién he estado siendo y qué puedo mejorar dentro de mí? ¿Y quién lo está haciendo mejor? Y a responsabilizarme, pues quizás no estaría mal pedir ayuda, que eso a mí era algo que me gustaba muchísimo. Oye, pues quizás haya algo que me pueda ayudar. Puedo empezar con un libro, pero quizás hay alguien que ya haya pasado por esto y sepa cómo me puede ayudar, o algún especialista que no te hace más débil pedir ayuda, ¿no? Que esto a los hombres les cuesta mucho pedir ayuda, ¿no? Por cómo está hecha la sociedad. Es totalmente. Sí, y fíjate entonces la pregunta, ¿cuántas veces tengo que repetir esta situación hasta que la supere? La respuesta es hasta que la supere. Porque desde algún punto de vista, y esto ya quizás es un poco una especulación, ¿no? Teórica, filosófica, cuando nosotros encarnamos, por llamarlo de una manera, ¿no? Cuando nos hacemos carne, cuando esa esencia divina toma un cuerpo y desarrolla una personalidad, venimos con un tema y con una serie de hitos o eventos que examinar y que explorar en esta vida. ¿Para qué? Para expandirnos. Yo creo que estamos aquí en este mundo por tres razones fundamentales. Número uno, para disfrutar. Número dos, para evolucionar. Y número tres, para expandir el amor por el mundo, a todo nuestro alrededor. Cuando disfrutamos mucho y no aprendemos y no amamos, hay desequilibrio. Cuando nos pasamos aprendiendo, no tenemos tiempo para disfrutar ni para amar, no es homogéneo. Y cuando amamos únicamente amar, y eso a veces nos excluye a nosotros mismos, estamos también teniendo desequilibrios, desajuste. Pero si logramos mantener un balance entre disfrute, aprendizaje y amor, servicio, todas las formas que manifestamos el amor a todo lo que es, que está representado por naturaleza, los otros seres y nosotros mismos, entonces eso tiene un sentido. Y la pregunta es, ¿por qué me fabrico yo este tipo de situaciones? Tú hablabas antes de los juicios y la crítica. Todo juicio es una confesión.
Ayer me escribía un amigo, un chico, una persona joven, entusiasta como tú, y me decía, oye, Vladimir, me está pasando una situación. Él está muy comprometido, es psicólogo, y está muy comprometido con el autoconocimiento y sobre todo la expansión de su conciencia. Y me decía, ¿por qué hay tanta gente que es indiferente al tema que yo le quiero plantear? No se interesan sobre estos temas de desarrollo de la conciencia y están metidos en su mundo y sus situaciones. Y entonces, bueno, una de las posibilidades es para que veas lo intolerante que eres tú a los temas que ellos te quieren plantear. Y de repente me dice, jolines, es cierto. Entonces yo estoy creyendo que, y digo, pues yo que estoy en algo elevado de la conciencia y estoy ayudando a otras personas, ¿por qué no se dan cuenta la maravilla que yo estoy trayendo? Simplemente estás cayendo en el mismo error que ves afuera. Y el otro se convierte en el espejo. Esa ley del espejo es algo maravilloso. Hace poco veía en una de las redes sociales una chica argentina que es brillante, guapísima y brillante. Y decía algo así como lo siguiente. Imaginen que yo tengo pintada una mancha aquí en el rostro y me estoy mirando en el espejo. Y de pronto en el espejo digo, oh, tengo una mancha ahí, cojo un papel y empiezo a limpiar el espejo. Y por más que le doy, no sale la mancha. Cualquiera diría, eres tonta, la mancha la tienes en cara, quítatela y el espejo reflejará que ya no la tiene. Pues de eso se trata. Totalmente. Se trata de entender que yo atraigo a mi vida el tipo de situaciones que necesito para disfrutar, aprender y expandir el amor por el mundo. Pero cuando yo me pongo en el modo pasivo, me están sucediendo cosas. Mira lo que me ha ocurrido. Los hombres siempre me hacen estas cosas, las mujeres siempre me hacen, mis padres me hicieron tal cosa. Mientras tú vayas achacándole la responsabilidad de lo que te sucede a otro, seguimos siendo niños desde el punto de vista emocional. Cuando tomamos la decisión de todo absolutamente lo que sucede en mi vida es mi hechura y lo atraigo por algo, entonces ya dejan de existir los llamados problemas. Y ahí quiero hacer una acotación. Yo creo que los problemas no existen. Esa es una cosa que estoy convencido. Lo que hay son situaciones, retos, desafíos, pero los problemas no existen. Los problemas únicamente se fabrican dentro de nosotros. ¿Cuándo? ¿Qué es una situación? Algo que está allí para ser resuelto. Punto. ¿Qué es un problema? Una situación en la que me implico emocionalmente. Uy, mira lo que me ha pasado. ¿Cómo es posible que a mí? Eso ya se convirtió en problema. Y después hay un tercer nivel que es el enredo o rollo, como lo llaman en otros países. ¿Qué es el enredo? Un problema que quiero padecer. Fíjate que el inglés es afortunado en este sentido porque tiene dos términos distintos. Para decir que tengo un problema, lo que sería equivalente a una situación, dice I have a problem. Pero cuando soy yo el problema, dice I'm in trouble, que en español vendría a ser como estoy emproblemado, por decirlo de una forma, ¿no? Entonces, una cosa es tener un problema, que es algo que está ahí para ser gestionado, y otra cosa es estar en problema. Entonces, ¿por qué te digo? Porque los problemas no existen, porque son totalmente subjetivos. Lo que para alguien es un problema, para otro es una oportunidad. Lo que para alguien es una amenaza, para alguien otro es un desafío. Y hay un ejemplo que me gusta comentar para distinguir lo que es una situación de un problema, de un enredo o rollo. Imagina que llega una amiga tuya y te dice, Ángel, necesito hablar contigo, tengo un problema. Ah, cuéntame. Mi pareja me golpea, me agrede físicamente. Pero, ¿cómo es eso? Sí, sí, cuando hay una controversia, una o dos veces por semana termina haciéndome daño físicamente y tal. Vale, ya entendí. ¿Y tú qué quieres? No, que me ayudes. Que te ayude a solucionarlo. Bueno, cómprate un bate de esos de béisbol, tenlo detrás de la puerta y la próxima vez que te toque le partes una costilla. No, yo no podría hacerle eso. Vete a clase de defensa personal y tal. No, 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 y si lo maltrato, denúncialo a la policía. Vete a la fiscalía, búscate un abogado, dile que se vaya de casa, vete tú de casa. Todo lo que tú le dices, la persona te dice, no, yo no podría hacerlo. Esa persona no tiene un problema, tiene un enredo. Un enredo es un problema que, aunque parezca mentira, quiere padecer. ¿Por qué lo quiere padecer? La razón por la cual las personas padecen este tipo de situaciones es muy sencilla. Es porque el coste de resolverlo le parece superior a las ganancias que obtendría una vez solucionado. Una percepción coste-valor. No hay ninguna conducta que se sostenga en un ser humano sino porque hay una ganancia. Ninguna conducta.
Toda conducta se sostiene porque hay una percepción de ganancia. Entonces, en el caso de esta persona, ¿en qué consiste la estrategia para ayudarla? Bueno, date cuenta de que el coste de salir de esta situación que te afecta es inferior a lo que tú crees, porque quizás una amenaza de un abogado le haría automáticamente inhibirse y dejaría de tener satisfacciones. Y el beneficio, ¿cómo te lo hago ver? Cuando tú te des cuenta que es preferible estar sola, con integridad, que acompañada, maltratada. Entonces la estrategia va para hacerle variar ese ratio, esa relación coste-valor que percibe alguien. Así que hay situaciones, es lo único que existe. Nosotros tenemos la potestad de convertirlas en problemas cuando obtenemos una ganancia de padecerla y quejarnos de ella. Y finalmente la convertimos en un enredo o rollo cuando ya nos habituamos, generamos una adicción a ese tipo de problemas. Y vivo por la calle como un ay, 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 lo que me ha pasado, ay, lo último que me ocurrió. Autocompasión, generar lástima, una irresponsabilidad. ¿Por qué no me hago responsable de mi vida? Sí, totalmente de acuerdo. Y hay en esto que comentas, que además también lo conozco algo de, no cerca, pero familiares lejanos, es parte de estos comportamientos que, por ejemplo, pueden tener este tipo de personas que son maltratadas. Es al final una repetición del sistema familiar. Es como se ha creado además su identidad. Y como su identidad está creada en base a yo soy fulanito o fulanita, y siempre me ha pasado esto, tu personalidad, tu identidad ha sido creada en un entorno de conflicto, lo que significa que desconoce el no conflicto. Por lo tanto, ese esfuerzo tan grande de salir de ahí es un esfuerzo desconocido para la mente, por lo que, claro, la fricción es mucho mayor. Es decir, sin querer, la mente te está diciendo, vale, yo aquí estoy mal, pero estoy sobreviviendo, ¿no? Al final es el mensaje que la mente te dice, bueno, por lo menos más vale malo desconocido que bueno por conocer. Y es lo que tu mente conoce y además es parte de tu identidad. ¿Eso qué quiere decir? Que vas con tus amigos, no sé, contarás a todos los amigos, ¿no? Pero ya tú eres Manolito o fulanita, el que sufre o ha sufrido este tipo de situaciones, y claro, desligarte de eso y de repente decir, mira, lo he conseguido denunciar o lo he conseguido denunciar, y además pues ahora me va bien en esto, me va bien en lo otro, es lo que decíamos, la muerte simbólica, sería antes simbólica. Es una muerte simbólica de quién tú eres. Entonces, hay todos esos beneficios ocultos de seguir siendo o seguir sobreviviendo en la única forma que conoces, cuando esta única forma que conoces no es la más adecuada. Existen otras. Sí que son situaciones realmente complejas y lo que, bueno, pero esta situación compleja, hablamos del maltrato, pero hablamos de todas las demás situaciones, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel de amistades, ya sea a nivel de todo, ¿no? Entonces son muchos factores que si esto, pues, ojalá es el primer capítulo, o como queramos llamarlo, no lo sé, y llega una persona que le pueda ayudar, madre mía, imagínate pues el bien que habremos hecho, de que se diera cuenta y decir, ostras, es que, claro, que estoy teniendo un beneficio oculto que lo desconozco y además que mi mente solo conoce esto, por eso me pienso que estoy bien y llevarme a estar mejor, lo desconozco y me da mucho miedo. Es que da miedo estar mejor, claro, porque no lo conoces. Sí. Es como a mí me pasó, y lo comentaban unos amigos, que tuve una época que me iba muy bien económicamente, muy bien. Decía a estos amigos que también tienen sus empresas, hostia, pero es que me siento mal, pues porque me estoy ganando tanto esto y siento pues que mi familia pues no está en las mismas condiciones y me siento muy mal, tío, me siento muy mal. Es alucinante, ¿no? Y cómo te tira hacia atrás todo lo que tus lealtades familiares también y todo esto. Entonces, bueno, todo está relacionado. Y si entendemos, por eso es de vital importancia, quién somos realmente, qué somos, cómo funcionamos, todo empieza a tener más sentido y además hay veces que haces un clic de golpe y haces un gran cambio y muchas veces pues tienes que ser un trabajo constante. Decíamos antes, lo que escuchamos es parte de nosotros, ¿no? Si hacemos como comer, lo que decimos, pues hacer una buena, no dieta, sino una alimentación correcta, pues vamos a vernos correctamente, ¿no? Pues lo mismo, si nos alimentamos de los audios correctos o de los podcasts o de
de lo que vemos en Instagram, que Instagram, por cierto, enlazo esto, cuando estuve de viaje por Asia con mi actual mujer, que en ese momento aún no estábamos casados, siempre he pensado, digo, ostras, hay parte de mi ego, ¿no? Digo, ostras, si es que soy máquina, si es que tengo el Instagram que solo me salen cosas de inversiones y de empresa y qué empresario soy. Y claro, veía los Instagrams de los demás, veía pues el feed y toda la parte de búsquedas y pues a uno le salían chicas, a otro le salían lo que decía memes, tal. Digo, madre mía, esto es súper tóxico. Y esto viene a referir porque encontré un chico que dijo, ostras, pues voy a vender este servicio, convierto tu Instagram. Encontré un chico en Tailandia, en encuentros de emprendedores, que su promesa era y su servicio, oye, convertir tu Instagram en una máquina de crecimiento personal. Y me encantó el mensaje, porque es totalmente cierto. Y todo esto viene a referir de lo que consumimos y convertimos las herramientas que tenemos a nuestro favor en unas máquinas de hacernos el bien, pues por supuesto vamos a cambiar. Es que el cambio va a ser rapidísimo. En una semana eres otra persona. Piensas distinto, hablas de temas distintos, ya no resuenas con los que se quejan todo el rato, porque quejarse es muy fácil de política y tal, que a veces soy el primero, y que eso no implica que no sea parte del ser humano, que no quiere decir que no te juntes con un amigo. Yo lo pienso muchas veces y digo, ostras, pues me junto y me voy a decir, este es un hijo de su madre, que es verdad, y está tal, y está cual. Después digo, ostras, pues quizás me he equivocado, quizás no, o lo voy a expresar de formas distintas para no hacerme daño y interpretarlo de forma distinta. Pero bueno, es parte del ser humano y es parte quizás de la evolución y de momentos de la vida, ¿no? Entonces, bueno, todo esto enlazaba con lo que decías. Qué bien. Todo esto enlazaba con lo que decías. Bueno, y un poco haciendo honor al título de nuestro podcast, hay una pregunta que me gustaría que nos quedáramos con ella, ¿no? Que yo llamo autoconstatación emocional. Y es, varias veces al día, preguntémonos, ¿cómo me siento? Tan solo eso. Tan solo, ¿cómo me siento? Normal. ¿Cómo me siento? Un poquito abatido. ¿Cómo me siento? Contento. ¿Cómo me siento? Entusiasmado. ¿Cómo me siento? Porque vivimos tanto en la mente y sobre todo la identidad que nos hemos construido, ¿no? A partir del ego, que eso puede ser, por supuesto, un tema para uno de nuestros próximos podcasts. El ego no es un problema. El ego es una condición para que el alma esté encarnada. No existe nadie que pueda estar aquí encarnado sin un ego. Entonces, el ego es una especie de traje de buzo que nos colocamos para sumergirnos en la densidad de la tierra, en esa agua que está allí. ¿Cuál es el problema? Cuando creemos que somos ese traje. Es decir, la identidad que nos construimos con el apoyo de la mente, ese complejo ego-mente-identidad, es lo que se puede representar un problema. Cuando yo me identifico con el traje de buzo que estoy utilizando para poder estar en esta densidad. Entonces, tomar conciencia, algo que he señalado un par de veces hoy durante el podcast, y es el tomar conciencia de que hay un personaje que yo he adoptado, pero yo no soy ese personaje. Yo soy quien lo representa. Pero eso es tema para futuro. Totalmente. Y quizás exacto es la pregunta de cierre. Y me gustaría a esta pregunta de cierre añadir una posible piedra en el camino para cuando alguien diga, pues sí, me voy a preguntar cómo me siento, que luego va a ser muy difícil llevarlo a cabo. Si está pensando en la aplicación de la vida diaria, si te vas a empezar a preguntar cómo me siento y llega el momento en el que dices al segundo día, pero no me acuerdo, no tengo tiempo de ver cómo me siento, ostras, significa que no tienes vida. Es decir, si no tienes un minuto para preguntarte a ti mismo, ¿cómo me siento? Responderte a esta pregunta, realizar las acciones que tienes que hacer para decir, ostras, si me siento mal, pues voy a tranquilizarme, voy a respirar, voy a tal. Si no tienes, aunque sean 3 momentos al día para preguntar, ¿cómo me siento? Significa que no tienes una vida. Significa que vives, bueno, que ni estás, que hay tu trozo de carne aquí, ¿no? Entonces, esto pues me gustaría añadirlo como para la posible piedra en el camino que nos podamos encontrar, de decir, pues no tengo tiempo para esto o, bueno, pues da igual, estoy bien, no necesito esto, ¿no? Eso al final son engaños de la mente para seguir en modo supervivencia de la sociedad que nos obliga a vivir acelerados sin estar conscientes de cómo te sientes, que es lo más importante, porque al final, cómo te sientes es un momento de presencia, tipo el poder de la hora, de Eckhart Tolle, ¿no?
Y si no tenemos ese momento de presencia, que es el único momento que tenemos cuando estamos viviendo, significa que no tenemos una vida. Entonces, no estar presentes, no estamos vivos del todo. ¿No? O estamos en un estado de somnolencia, ¿no? Y también para animar a nuestros escuchas, a quienes nos ven, con relación a esta pregunta, si les resulta difícil hacérselo a lo largo del día, déjenlo para la noche. Y respondan la pregunta, en términos generales, como consecuencia de cómo he vivido este día, ¿cómo me siento? Y ahí sugiero una escala que es muy sencilla, ¿no? Que tiene 5 pasos, 5 puntos. 1, me siento normal, ni frío ni calor. +1, me siento contento. Y +2, me siento entusiasmado. Y hacia abajo me siento abatido, molesto. Y -2, estoy asqueado de esta vida que tengo. Simplemente, si hacen una gráfica con esos 5 puntos y al final del día se califican, y simplemente coloquen la X. Me siento normal, no pasa nada. El día siguiente, contento. Pero cada vez que la respuesta sea entusiasmado o asqueado, háganse una segunda pregunta. ¿Por qué? Te cuento que cuando yo trabajaba en situación por cuenta ajena, yo era empleado de una corporación allá en Venezuela, mi país de origen, me di cuenta que estaba teniendo demasiados altibajos en cómo me sentía. Y llevé esa gráfica durante 45 días. Y después de los 45 días, tomé la respuesta de qué es aquello que me hacía sentir entusiasmado y qué es aquello que me sentía desmotivado, y encontré algo curioso. Y era que yo me sentía en la cima de mi estado de ánimo cuando tenía proyectos nuevos, cuando me daban libertad para tomar decisiones, cuando viajaba. Y me sentía muy mal cuando me daban órdenes que tenía que cometer los errores de mi jefe. En ese momento tomé la decisión. No trabajo más en situación de dependencia. Me dediqué al tema de la consultoría y desde ese día han pasado 35 años. A mí me ayudó a tomar una decisión, la autoconstatación emocional y ver las causas. ¿Por qué? Porque si estos son los elementos que me hacen estar en la cresta de la ola, diseña una forma de trabajo que tenga esos elementos. Y la descubrí allí. No fue un paso inmediato, pero sí haces un plan para migrar de una cosa a otra. Así que tiene sus beneficios la autoconstatación emocional. Totalmente, totalmente. Y además eso eleva tu nivel de conciencia para ver qué puedes hacer. Simplemente con esta pregunta, ¿cómo me siento? Y luego, ¿por qué? O sea, es tan simple cambiar tu estado, y si lo haces durante 4, 5, 6 días seguidos, imagínate, ahí ya te llevará a replantearte más cosas. Sin duda, sin duda. Solo esto te cambia la vida. Por eso el título del podcast... adecuado, lo pusimos, ¿no? Preguntas que mueven, es que es totalmente. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Cerramos por hoy ya el capítulo? Me parece perfecto. Sí, pues bueno, pues damos las gracias a todos. Animo a que os suscribáis, porque si os suscribís, pues obviamente vamos a estar más motivados a seguir haciendo preguntas que os muevan a todos, porque al final el objetivo de esto era que Vladimir y yo nos juntamos de vez en cuando pues a tener conversaciones trascendentes, y se nos ocurrió la idea de decir, oye, ¿y por qué no grabamos este tipo de conversaciones? Al final, esto es obviamente por nosotros, pero también por vosotros, ya que pues requiere de esta presencia y de todo este trabajo también de tener que grabar, de tener que publicar. Y nos va a motivar muchísimo pues que os animéis y nos podáis seguir y suscribiros. Y si ya ponéis esa alarmita, campanita, que cada vez que salga un capítulo, pues, oye, pues suene, pues sería fantástico. Significará también que os ha gustado y estamos muy contentos. Y que dejéis en los comentarios cómo os ha ido haciéndose esta pregunta, cómo me siento y por qué. Y si le habéis sentido antes de preguntarlo, ¿no? O qué otras preguntas haríais vosotros. Así que por mi parte, doy las gracias a todos y nada, Vladimir, ¿algo que añadir por tu parte? No, lo mismo, dar gracias por esta oportunidad de invitar e incluir en nuestras reflexiones a quienes tengan a bien unirse, y con el deseo de continuar haciéndolo para reflexionar juntos. Totalmente, totalmente. Bueno, pues gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente episodio. Así es. Hasta luego. Chao. Un abrazo, Ángel. Chao, un abrazo. Chao.